No hace tanto tiempo, un reino indígena dominó por siglos la costa caribeña desde Belice a Costa Rica y que incluso pensó en expandirse hasta Bocas del Toro en la actual Panamá. Hoy los descendientes del último rey de la nación misquita residen en Bluefield, cabecera de la región autónoma de la costa Caribe Sur de la República de Nicaragua. Esta es la breve historia del peculiar y casi desconocido reino Misquito, Mosco o Mosquito. Cristóbal Colón en su cuarto viaje había llegado en 1502 al Cabo Honduras y desde julio hasta mayo de 1503 recorrió buena parte del Caribe centroamericano. Sobre 1524, los españoles comenzaron a intentar asentarse en el Caribe centroamericano, pero la climatología, el terreno, las enfermedades y la hostilidad de los pobladores indígenas provocaron que la presencia española en la efímera provincia de Tegucigalpa, desde Trujillo, en la costa caribeña del actual Honduras, hasta la desembocadura del río San Juan en Nicaragua, fuera meramente testimonial. Los españoles a aquella selvática, pantanosa y cercada región por caudalosos ríos la denominaron Costa de Mosquito, un territorio poblado por 8 diferentes pueblos seminómadas, de entre los cuales los más conocidos eran los misquitos. Sobre el origen de estos no existe unanimidad entre los estudiosos. La mayor parte piensa que son una etnia originaria de la región. Otros los consideran un pueblo surgido en el siglo XVII de la mezcla de indígenas con blancos y negros esclavos, especialmente desde que en 1641 un barco portugués naufragó frente a los cayos Misquitos cuando se dirigía a Jamaica. Son los que algunos denominaron zambomosquitos. Los misquitos, a diferencia de otros pueblos, pronto establecieron buenas relaciones con contrabandistas, bucaneros y traficantes franceses, holandeses y especialmente ingleses, de los que obtenían productos no tradicionales y armas modernas que les permitían atacar a otras tribus rivales. Con el tiempo, estas incursiones se convirtieron en capturas de prisioneros para ser vendidos a los ingleses y estos trasladarlos a Jamaica. Sobre el año 1620, influenciados por los ingleses, los misquitos crearon una especie de reino, sin que pudiera ser este comparable, al menos hasta el siglo XIX, con una monarquía de tipo europeo, ya que más bien era una confederación de líderes tribales que consensuaban las acciones a ejecutar, siendo el rey más bien un líder espiritual que se convirtió en el interlocutor con los aliados ingleses. En el siglo XIX, la monarquía se fue convirtiendo en una estructura jerárquica centralizada, dirigida por personas que habían sido educadas mayoritariamente en Jamaica. La corte se estableció en un principio cerca del Cabo Gracias a Dios, próxima a la actual frontera entre Nicaragua y Honduras, consistiendo en unas cuantas casas sin excesivo valor. Del primer rey misquito no se conoce su nombre. El único registro que existe de él es cuando en 1661 viajó a Jamaica para oficializar, por decirlo de alguna manera, las relaciones diplomáticas y comerciales con los ingleses. En el Archivo Nacional Colonial se le nombra como Old Man, viejo hombre. Todo apunta a que Old Man era el hijo de un jefe tribal misquito que fue el primero en establecer relaciones con los anglosajones y que algunos indican que llegó a visitar al rey de Inglaterra Carlos I. La lengua indígena hablada por los misquitos con el tiempo se fue enriqueciendo con palabras procedentes del inglés, el creole o criollo hablado por los blancos asentados en su territorio, de algunos vocablos africanos y del español. Los principales asentamientos de población europea y negra se establecieron en la desembocadura del río Coco, actual frontera entre Honduras y Nicaragua, y en especial desde 1633 en Bluefield, una ciudad fundada en 1602 por el pirata holandés Abraham Blauvelt y que se encuentra en el Caribe Sur de Nicaragua. Cuando Old Man falleció, su hijo Jeremy I
fue coronado rey en Jamaica en 1687, firmando una alianza con los británicos por la que textualmente, entre otras cosas, se comprometía a tratar con amabilidad a todo súbdito británico que llegue a su reino, prodigándole plátanos, pescado y tortuga. La alianza misquito-inglesa se fue fortaleciendo con el tiempo, participando los misquitos en todos los ataques británicos a las posesiones españolas en la Capitanía General de Guatemala. La provincia de Costa Rica, durante casi todo el siglo XVIII, mantuvo una paz con los misquitos, firmada en 1711, pacto en el que la participación del mulato nicaragüense y esclavo misquito Francisco Corella fue fundamental como traductor, consejero y garante de la paz. Parece que Puerto Trujillo, en la actual Honduras, llegó a un pacto similar, no así Nicaragua. Comenzada la Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins, entre España y Gran Bretaña, en 1740 se firmó en Jamaica un tratado de amistad y alianza misquito-británico, que en 1749 trajo el nombramiento de un superintendente británico en la nación misquita, investido con poderes suficientes para encargarse de defender los intereses británicos en el territorio, pasando desde ese momento el reino misquito a convertirse de forma oficial en un protectorado de los anglosajones que continuaron siendo indirectamente quienes dirigían el territorio. Sin embargo, este status quo cambió con la firma del Tratado de París de 1783, por el que se oficializó la independencia de los Estados Unidos, pacto del que España también era parte firmante. En una de las cláusulas de este acuerdo se establecía que Gran Bretaña se comprometía a evacuar sus asentamientos en la costa de Mosquito. Los colonos blancos, en especial en el asentamiento de Río Negro, se negaron y no fue hasta 3 años más tarde, con la firma de la Convención de Londres, que supuestamente más de 2.000 personas, entre colonos blancos y esclavos, partieron rumbo a Jamaica y especialmente a la Honduras británica, actual Belice. La costa de Mosquito y las islas de San Andrés y Providencia, hasta 1803, fueron administradas por la Capitanía General de Guatemala, en que pasaron a ser parte del Virreinato de Nueva Granada, volviendo a ser regidas por Guatemala en 1806. Los intentos que hicieron los españoles en este tiempo por asentar población hispana en el territorio, especialmente con canarios, en general no prosperaron de forma efectiva, con lo que el control del territorio lo seguían manteniendo los misquitos y por ende sus protectores en la sombra, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Louis Haury, un francés al servicio de Simón Bolívar, en 1818 capturó la isla de Providencia, en la cual existía desde hacía casi 2 siglos una importante presencia de puritanos ingleses. En 1822, en la isla de San Andrés se iza la bandera de la Gran Colombia. En 1824, Guatemala, Chiapas, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica habían formado, después de su corta presencia en el primer imperio mexicano y en las Provincias Unidas del Centro de América, la República Federal de Centroamérica. Comienza para la nueva nación un periodo de grandes inestabilidades que concluirá en 1839 con la configuración de los actuales estados centroamericanos y Chiapas adscrito a México. En 1824, con la fastuosa coronación en Belice de Robert Charles Frederick como 9º rey de los misquitos, estereotipo del monarca querido por los británicos, habitualmente ebrio, con adoración por lo inglés y gustoso de vestir con uniforme de la Marina Británica, Reino Unido se convirtió en la única nación del mundo que reconoció la independencia de la nación misquita. Un país que, para hacernos una idea, su capital, Bluefield, en diciembre de 1847 tenía menos de 600 habitantes y unos 110 emigrantes prusianos esperando para embarcar rumbo a Texas. Los Sumu y otras etnias nativas asentadas en el territorio no reconocían la autoridad de los zambo misquitos
y vivían en continuo enfrentamiento con ellos. El agotamiento de la caoba en Belice y la aparición de significativos yacimientos de oro provocaron que los británicos renovaran su interés por la costa de Mosquito. En 1837, el superintendente de Belice, el coronel Alexander MacDonald, convence al rey Miskito para que solicite del monarca británico renovar la protección de su reino ante una posible agresión de Centroamérica. Al año siguiente, con la supervisión de MacDonald, el rey Robert Charles Frederick notificó a Costa Rica que Puerto Moín y los indeterminados territorios adyacentes pertenecían al reino Miskito. Con posterioridad, el superintendente de Belice advirtió a Costa Rica que el reino de Mosquitia era un aliado y que cualquier intento de tomar posesión de lo que ellos consideraban sus territorios no sería permitido por el Reino Unido. En aquellos momentos, las potencias estaban interesadas en enlazar el Atlántico y el Pacífico mediante una vía de agua. Los expertos, en su mayoría, consideraban que la ruta del río San Juan era la más factible de todas. El cónsul general británico en Guatemala, mediante una carta oficial en septiembre de 1847, les hace saber a los gobiernos hondureño y nicaragüense lo siguiente. El gobierno de Su Majestad Británica, tras examinar cuidadosamente los diversos archivos y documentos históricos que existen sobre la materia, es de opinión que se debe sostener la soberanía del rey Mosco como extendiéndose desde el Cabo de Honduras hasta la boca del río San Juan, y en consecuencia se me instruye notificarles a los supremos gobiernos de los estados de Honduras y Nicaragua, lo cual ahora tengo el honor de hacer, que el gobierno de Su Majestad Británica considera que el rey Mosco tiene derecho a una extensión de la costa sin perjuicio del derecho que dicho rey pueda tener sobre territorios al sur del río San Juan, y que el gobierno de Su Majestad Británica no puede mirar con indiferencia ninguna tentativa de usurpar los derechos territoriales del rey Mosco, quien está bajo la protección de la corona británica. En enero de 1848, los británicos, con la ayuda de los misquitos, toman la ciudad de San Juan del Norte, en Nicaragua, e izan la bandera misquita. La puerta del futurible canal estaba controlada desde esos momentos por los británicos. Reino Unido se había centrado económicamente en su colonia de Honduras británica, por lo que el espacio dejado en la costa de Mosquito lo fueron ocupando paulatinamente los estadounidenses. En 1850, británicos y norteamericanos firman el Tratado de Clayton-Bulwer, por el que Reino Unido se comprometía a ir abandonando su presencia en la Mosquitia. 10 años más tarde, por el Tratado de Managua, Reino Unido dejaba de dar oficialmente protección al Reino Miskito, obligándose Nicaragua a conceder una autonomía a la Mosquitia, convirtiendo al rey en una especie de jefe tribal. En realidad, la costa de Mosquito continuó siendo dirigida indirectamente desde Jamaica o Belice, sin que Nicaragua pudiera ejercer la soberanía efectiva sobre el territorio. Desde hacía tiempo, los creoles, en buena medida, habían desplazado a los zambomisquitos de muchos cargos políticos. En 1861, unos 50 alcaldes se reunieron en Bluefield para aprobar la creación de la Reserva Misquita bajo la legislación británica, la cual sería la única de aplicación en la Mosquitia. Así se lo hizo saber el rey Miskito de forma oficial a sus oficinas consulares en Caimán y Jamaica. El presidente nicaragüense José Santos Zelaya ordenó en 1894 tomar por la fuerza el control de la Mosquitia. Los creoles, con el apoyo británico, intentaron sin éxito en verano revertir la situación. En 1895, los zambomisquitos solicitaron a Reino Unido volver a ser su protectorado e incluso
una posible incorporación a su imperio. Todo fue en vano. George August Frederick II fue el último de los 10 reyes que tuvo en su historia la nación misquita, un país que fue únicamente reconocido por Gran Bretaña. En 1905, Reino Unido, mediante el Tratado Altamirano-Harrison, reconoció la completa soberanía nicaragüense sobre la Mosquitia. El heredero al trono misquito podía residir en Nicaragua, pero acatando la legislación nicaragüense. En 1906, Honduras se anexionó una parte de la Mosquitia. Las dos naciones acordaron la mediación del rey de España, Alfonso XIII. Este emitió un dictamen favorable a las pretensiones hondureñas, el cual no fue aceptado por los nicaragüenses. En 1937, el Tribunal Internacional de La Haya validó el dictamen del monarca español. Nicaragua aceptó a regañadientes la resolución y unos sellos nicaragüenses de correos sobre la Mosquitia estuvieron muy próximos a producir un enfrentamiento bélico entre las dos naciones. En 1960, el conflicto quedó completamente resuelto gracias a la intervención de la Organización de Estados Americanos, que volvió a avalar la decisión de Alfonso XIII. Colombia también consideró la costa de Mosquito como propia. La controversia quedó resuelta, aunque no del todo, en 1928 con el Tratado Bárcenas-Esguerra. Colombia reconocía la soberanía nicaragüense de la costa de Mosquitos y a su vez Nicaragua hacía lo mismo con las tierras en el archipiélago de San Andrés y Providencia. A día de hoy en la Mosquitia, sea la hondureña o nicaragüense, el largo periodo del peculiar reino misquito ha marcado diferencias con las otras regiones de ambos países. Los nombres y apellidos ingleses son habituales en la región, al igual que muchos de sus habitantes continúan hablando inglés, creole o misquito. Sin embargo, en estos momentos, la Mosquitia es esencialmente mestiza y pluricultural. Nativos, garífunas, europeos y negros conviven de forma muy diferente a los tiempos de los reyes tambomisquitos. Lo que no ha cambiado es que todos, sean de donde sean, se sienten profundamente amantes de la Mosquitia, la Amazonía centroamericana.